Sin visión el pueblo perece. Danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde. Sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante. Envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia. Nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. No hay otro, dice el canto. No hay otro que gobierne, no hay otro que reina. No hay otro en el cual podamos o al cual podamos darle gloria y honra. Y podemos con toda firmeza declarar que en este lugar Él es el que reina y Él es el que gobierna. Y que esta su iglesia caminará y existirá hasta que Él diga que camine y hasta que Él diga que exista. No hay nada, no hay nadie, no hay poder, no hay absolutamente ninguna otra cosa más que pueda detener lo que Dios ya empezó. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos, no solamente románticamente, porque es muy bonito, románticamente es muy bonito pensarlo, ¿verdad? Pero con convicción, realmente con convicción. En mi vida el que empezó la buena batalla, el que empezó la obra, en mí es Dios y no hay nada que la detenga. No hay nada que la pueda detener. Pueden venir tropiezos, pueden venir tropezones, puede lo que usted quiera. Pero el que empezó en nosotros la buena batalla la terminará, la continuará hasta que nos lleve a una medida del varón perfecto, dice la Escritura. Referente a la iglesia, usted y yo somos la iglesia. El templo son estas 4 paredes. Estas 4 paredes, un ventarrón se lo puede llevar. Un rayo lo puede partir en 2. Pero eso es un templo. Esto es algo que no es la iglesia. A la iglesia nada la detiene. A la iglesia nada la para. Porque Él es el que gobierna, Él es el que reina, Él es al cual honramos. No hay otra. No hay otra forma de decirlo. Gracias Kamala y hermana Eva por siempre estar listas y preparándose para hacer lo que Dios les pide que hagamos. Nosotros estamos acá y ahora el pastor John va a darnos unas palabras, pero dentro de un ratito. Así es que el pastor John está en medio nuestro. Bienvenido, John. Es un gran amigo, un lindo hermano, pastor allá en Providence. Y entonces él nos acompaña en esta mañana, ¿verdad? Así es que, John, gracias por estar acá. Listo, ahí. Bueno, primero lo enciendo, ¿verdad? Ok, gracias. El proceso en el crecimiento espiritual. Y es importante, hermanos, que a ver si nos podemos ubicar bien claro para poder caminar en esta área. Yo creo que, no sé si podría decir que todos o que la mayoría o que muchos no pensamos, no nos detenemos a pensar cómo crecemos nosotros espiritualmente, ¿verdad? Usted conoce el proceso del crecimiento de un bebé, desde que sale del vientre de la mamá hasta que parte. Y lo tenemos muy determinado, sus etapas, sus formas, y vemos cómo va formando su carácter, y etcétera, etcétera. Pero en la vida espiritual, a veces no nos detenemos a pensar eso, ¿verdad? A veces decimos,
Wow, sí, Dios vino a mi vida, Dios vino a mi corazón, Él está ahí conmigo. Pero parece como que fuera en automático. Y para crecer no tengo que ir a la iglesia, o tengo que orar, o simplemente tengo que cambiar mi vocabulario, ya tengo que hablar de otra manera, o ahora tengo que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Si antes mentía, ya no miento. Cosas de ese tipo que tal vez son lo más normal. Pero por eso pusimos una base de 2 o 3 lecciones sobre el Espíritu Santo, porque es la base de todo, hermanos. O sea, si yo no entiendo con claridad que el Espíritu Santo, Dios en espíritu vive, habita en mí, es muy difícil determinar lo demás. Dijimos, bueno, déjeme leer un texto, ¿verdad? Porque sería bueno que yo diera un texto bíblico. Hay muchos, y para esto es un poco difícil leer un poco de textos, pero vayan un momentito a Juan capítulo 16 y vamos a leer 3, 4 versículos que están ahí en Juan 16, nada más como para dar pie a lo que queremos conversar, porque todo lo demás está plagado de textos bíblicos, no de puramente formularios o pensamientos humanos. En Juan capítulo 16, versículo 4 en adelante, leo para ustedes en la Reina Valera, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis. Perdón, aquí es Jesús hablando a sus discípulos y a los que estaban ahí con él. Otra vez. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá. Eso vimos en las lecciones pasadas. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hablamos un poquito de eso. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué habla el príncipe? No dice el rey de este mundo, ¿verdad? Satanás es el príncipe, no es el rey, no es el soberano de este mundo, es un príncipe. Y dice ya ha sido juzgado, para que lo tengamos nada más claro, ¿verdad? Satanás ya fue juzgado y sentenciado, con sentencia firme, esperando nada más a cumplirse. Sigue. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu, dijimos, habla de lo que oye al Padre y al Hijo. Que dice que Él hace, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y brinquemos al versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es la narración de Jesús hablando del Espíritu Santo, de lo que venía a hacer. Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 19, y puede ser el texto clave. Gálatas capítulo 4 versículo 19, Pablo dice: hijos míos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Le estaba hablando a los que estaban ahí, que eran hijos de Dios. Y dice:
¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuándo va a dejar de sufrir el Hijo de Dios? ¿Cuándo va a dejar de crecer el Hijo de Dios? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Nuestro crecimiento espiritual será hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuándo es eso? Cuando Él regrese por segunda vez y nosotros estemos con Él. Entonces, entre que eso pase, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que seguir creciendo. Y en el crecimiento, en este proceso de crecer, siempre hay dolores. Hay dolores de crecimiento. Ahora, a estos dolores de crecimiento, Dios dejó algo para que pudiéramos caminar con estos dolores. Pero oremos un momento. Señor, que al abrir tu palabra, tú traigas, tu espíritu, Señor, traiga luz a nuestro espíritu, a nuestra vida, para entender con claridad qué es lo que tú quieres decirnos y qué quieres que hagamos en nuestra vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo dije 9 cosas que hacía el Espíritu Santo en este proceso de crecimiento espiritual. O en este proceso podemos ver estas 9 cosas del Espíritu haciendo en nuestras vidas. Dije que el Espíritu regenera, no restaura, sino regenera. Él hace las cosas nuevas. Él sella, Él habita, Él bautiza. Y fuimos muy claros con respecto al tema del bautismo del Espíritu Santo. Él llena, igual es otro tema que ampliamos bastante, porque en estos dos siempre hay un poco de dificultad a veces teológica y en algunas organizaciones. Él llena, Él guía, Él es nuestro compañero de oración. A veces es el que nos dice por qué orar y cómo orar. Él es el que reparte los dones y santifica. Entonces el crecimiento espiritual en cada uno de los hijos de Dios se da sí o sí. Sí o sí. O sea, yo soy hijo de Dios y no puedo ser el mismo hijo de Dios. En el momento en que me convertí y 50 años después voy a seguir siendo el mismo hijo de Dios, la misma clase de hijo de Dios. No. Vamos a crecer. Con dolor, diría un amigo, o sin dolor. En primera instancia, vamos a pasar, por este proceso. Es un proceso en el crecimiento. Hay un proceso inevitable de soportar pruebas. No nos gustan las pruebas, ¿verdad? No nos gustan. Pero Santiago dice que nosotros como hijos de Dios vamos a pasar por pruebas. No hay manera. En Santiago capítulo 1 versículos 2 y versículo 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas, hermanos, son necesarias e inevitables. Vienen, aunque no nos guste. Son necesarias para el crecimiento como hijo de Dios. Son necesarias para crecer en Cristo. Las pruebas no son un castigo. Y está aquí el problema, que muchas veces vemos las pruebas como castigo de parte de Dios. No es un castigo de parte de Dios por algo que hayamos hecho o dejado de hacer. A usted le pasa algo y usted empieza a pensar: ¿sí o no? ¿Y ahora qué hice? Dios, ¿por qué me tienes en esto? Y usted empieza a pensar qué pecado hizo. Las pruebas no son castigo, hermanos. Por eso Santiago dice que las debemos de recibir con gran gozo, con sumo gozo, que las abracemos como nuestros mejores amigos, porque no son castigo. En el original la palabra prueba aparece en el texto bíblico 3 veces y se refiere más a un acto de purificación
a un acto de limpieza, más que a un examen mismo. Las pruebas nos ayudan a mejorar. Por medio de la prueba yo puedo caminar mejor y puedo santificarme. No es un examen, la prueba no es un examen de parte de Dios para ver cómo está tu fe o para ver si hay fe, porque usted tiene fe en Dios, pero Dios sabe que tiene fe en Él. No necesita probar tu fe. ¿Estamos? Empecemos a tener claridad de que si Dios me prueba, yo debo darle gracias y debo darle gloria a Él, pero no me debo sentir castigado como el chiquito castigado. ¿Y ahora qué estaré pagando? ¿Y ahora qué hice? Dicen muchos, ¿verdad? Están tan acostumbrados a pasar por diferentes pruebas, pero no verlas de la manera correcta, que entonces simplemente dicen, ¿y ahora qué hice? Las pruebas no son castigo, ¿ok? No son castigo. La prueba no es un examen para ver si hay fe en su vida. Por eso Pablo lo deja con mucha claridad en el versículo 2, cuando dice: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no es una prueba, ni es una a la vez. A veces las pruebas se juntan 2 o 3, 4, y a veces son diferentes. Y uno dice: ¿y ahora qué? No salgo, no termino de una para echar a otra, ¿verdad? Es que me meto en este hueco y Dios me saca de este hueco para tirarme a este hoyo. Y la pasamos así. Las pruebas que habla Pablo en Santiago tienen que ver con aflicciones y problemas externos. Tiene que ver algo de afuera hacia mí. Cuando nos encontramos con sufrimientos o con adversidades, hostigamientos o cualquier otro tipo de situación que nos prueba el hecho de ser hijos de Dios. Cualquier situación lo que hace probarnos o quiere probarnos es que usted y yo somos hijos de Dios. Si usted no fuera hijo de Dios, no necesita ser probado. El diablo no necesita probar a nadie. El diablo no necesita meter en aflicción a nadie. Los tiene bien atados, los tiene bien conseguidos. Todos los que pertenecen al diablo están bien seguros, porque el diablo los tiene bien apresados. No necesita probarlos. Como hijos de Dios, Dios nos prueba por medio de aflicciones o problemas externos. Estos no son para hacernos daño. Debemos de quitar ese chip que el diablo pone de que las pruebas y las situaciones adversas son simple y sencillamente castigos de Dios para hacernos daño. Y por eso reclamamos. Por eso no le damos gracias a Él por las pruebas o por las aflicciones o por los sufrimientos. Pablo dice que debemos de recibir estas pruebas, debemos de recibirlas con alegría y con gran gozo. ¿Usted se animaría a decirle a la próxima prueba que Dios le ponga: hey, amiga, venga, te voy a abrazar, vamos juntos, para adelante? Esta es la idea de Pablo, ¿verdad? Pablo dice que en el versículo 3, hablando de las pruebas y recibirlas con gozo, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y usa un verbo: sabiendo, conociendo, entendiendo. Y esto es importante, que usted y yo entendamos, que usted y yo conozcamos que las pruebas no son castigos de Dios, que las pruebas no es para que Dios, porque Dios quiere hacerme daño, que las pruebas son para que yo pueda crecer, que las pruebas son para que yo mismo me dé cuenta qué clase de hijo de Dios soy, o a qué nivel de hijo de Dios estoy, si es que podemos ponerlos a niveles. Simplemente la prueba me dice: yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios estoy siendo probado para saber que soy hijo de Dios. Es como que un doctor pase por un accidente y vea sangre y vea gente tirada ahí, y entonces
Alguien dice, él es doctor, y entonces lo ponen a prueba a ver si sabe algo de medicina. Si no se le muere el paciente, es un buen doctor. Gracias a Dios no llegamos a este nivel. Pero las pruebas, dice Pablo, sabiendo que, en primera instancia, tenemos que tener claro, hermanos, que nos quede claro en esta mañana, que las pruebas tenemos que entender que no son para hacernos daño y que no son castigo de Dios. Ahora, cuando yo entiendo esto, cuando yo en mi pleno uso de conocimiento entiendo que las pruebas yo debo de recibirlas con alegría. ¿Por qué? Porque en las pruebas vamos a encontrar firmeza en nuestra fe. Porque cuando Dios me prueba, entonces yo voy a decir, wow, sí, yo tengo fuerza en mi fe. Mi fe no es mediocre, mi fe no es tan cobarde, mi fe puede resistir. Pude soportar esa prueba. Tenía muchas ganas de agarrarlo del pescuezo, pero me la sostuve. Tenía muchas ganas de decirle 3 y 4 cosas, pero mejor me quedé callado. Qué ganas de haberle puesto el sartén por collar, pero mejor me quedé quedito. Para eso son las pruebas, para saber y conocer la firmeza de mi fe, en donde yo estoy parado, ¿verdad? Porque aquel cristiano que en medio del tránsito alguien le dice A, B o C, y usted lo único que tiende es a darle aquel saludo que no debe hacerlo, Timmy se ríe. Ahí después hablamos de una experiencia. Mi sobrino, no le di la bienvenida porque ha estado varias veces con nosotros. Me dicen A, B o C y yo respondo de una manera que no es muy cristiana. Y después me pongo colorado. ¡Ay, qué bárbaro yo! ¿Por qué lo hice? ¿Verdad? ¿Por qué lo hice? O los que andan en bicicleta y les pasan muy cerca, ¿verdad? Y usted los llena de bendiciones. ¿No? Usted los llena de bendiciones. ¿Cómo debemos de recibir las pruebas? Con alegría. ¿Por qué? Porque las pruebas nos ayudan a determinar la firmeza de nuestra fe. Cada una de las pruebas son oportunidades. Oiga, son oportunidades para desarrollar nuestra fe. Son oportunidades para mostrar el amor de Dios derramado en nuestro corazón. ¿Cuántos realmente, hermanos, hemos visto las pruebas de nuestra vida como oportunidades para hacer eso? Con honestidad. Usted dice, estoy siendo probado y qué gozo, qué alegría, porque puedo desarrollar más mi fe. Porque y veo el amor de Dios derramado en mi corazón. Cada una de estas pruebas son estas oportunidades que nos da para entender, para conocer que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Yo siempre digo que muchos hermanos dicen, te amo en el amor de Cristo. Sí, porque el amor de Cristo fue derramado en mi corazón. Pero si a usted le quitan el amor de Cristo, usted no puede decir te amo. Usted no le puede decir a la persona te amo sin el amor de Cristo. Te amo. Es difícil. Nos abrigamos a el amor de Cristo. Todos iniciamos nuestro camino como hijos de Dios con una fe pequeña. Nos alcanza a veces nada más como para levantar nuestra mano y decir, sí, yo soy pecador, sí, yo reconozco que soy pecador. Pero esa fe va creciendo, y en la medida que vivimos y mostramos que somos hijos de Dios, esto es lo que hace nuestra fe. Esto es lo que hace que nuestra fe se haga más fuerte. Esto es lo que nos permite tener confianza cada vez más en Cristo. Usted no confía en Dios hoy igual que lo hizo la primera vez que decidió confiar en Dios. ¿Por qué? Porque ha sido probado. Porque ha sido probado. Porque ha pasado por diferentes pruebas y su relación con Dios va creciendo. Va creciendo. Aquí un paréntesis
No sé si, pero lo voy a decir. Una de las cosas que mucho Dios nos prueba a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, es en el dar. Es en el dar. Y cuando damos y vemos que Dios es fiel, nos alegramos. No damos porque Dios me devuelve el 100 o el 300%. Yo le doy a Dios, no estoy hablando solo de dinero, ¿verdad? Yo le doy a Dios mi servicio, mi gloria, mi honra. Yo le doy a Dios mi vida, mi plata, mis bienes. Yo le doy a Dios. Y cuando yo le doy a Dios de una manera sana y correcta, yo veo que Dios me honra. Yo veo que Dios me multiplica y me hace ponerme a servir mejor en otras áreas. Y entonces cuando yo veo que Dios me prueba y me da más. Bienes, profesión, estudio, trabajo. Pero entonces yo decido quedarme nada más con esa bendición. Y los que están pidiendo un mejor trabajo y empiezan a tener un mejor trabajo y resulta que les toca trabajar los domingos. ¿Cuál es la respuesta? Ya, y trabajo es trabajo. ¿Quién le dio el trabajo? ¿Y para qué le dio el trabajo? O Dios me dio un poco más de plata. ¿Y para qué me dio plata? Para que me fuera los sábados y los domingos a la playa. O para que pudiera honrarlo con mejores cosas a Dios. Son pruebas. Pero a veces esas pruebas no nos gustan mucho verlas como pruebas. Normalmente decimos, tuve buena suerte. Qué buena suerte, viera que. O es que mi jefe me dijo tal cosa y me puso ahí y yo siempre pregunto, ¿y por qué su jefe lo puso en un lugar de privilegio? ¿Qué vio en usted para ponerlo y honrarlo en un mejor trabajo? Si usted me dice, es que vio lo carga que soy, cuídese porque pronto podría, y no estoy siendo profeta ni ave mal agüero, no. Es que si Dios te pone en algún lugar es para que usted lo honre a Él, para que usted le dé la gloria a Él, para que usted lo glorifique a Él, porque usted es hijo de Dios. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Todos los hijos de Dios, cuando empezamos con un pequeño porcentaje de fe, vamos creciendo y vamos mostrando quiénes somos como hijos de Dios, porque nuestra fe va creciendo y conforme va creciendo, nosotros podemos tener mayor confianza y mayor firmeza en Cristo. Ahora, esto de las pruebas y esto de crecer será posible solo haciéndolo pasar por diversas pruebas para que nuestra fe se afirme y permanezca y persevere. Yo creo que a partir de hoy espero que todos sigan orando, Señor, hazme crecer. Y entre más hazme crecer, más pruebas me pasas. Por mejores pruebas o por más pruebas y a veces más duras, porque Él sabe hasta dónde. Usted conoce ese texto que dice que Dios no nos prueba más allá de lo que podemos soportar o resistir, porque Él sabe cuál es su resistencia. Y dice que con la prueba nos da la salida para que podamos vencer. ¿Hasta cuándo va a ser esto, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a ser probados? Hasta que Cristo sea formado en usted y en mí. Hasta que Cristo sea formado. Hasta que Cristo sea formado en mí. Es decir, hasta que estemos juntamente con Él. Romanos capítulo 5, versos 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas
inevitablemente debemos de pasarlas. Pero también, dije, las pruebas son necesarias, pero también podemos darle gloria a Dios en las pruebas. ¿Usted se animaría a darle la gloria a Dios en cada una de sus pruebas? Entendemos que el pasar por las pruebas, que al pasar por las pruebas, lograremos alcanzar madurez espiritual y conoceremos más a nuestro Dios por quién es Él. Y para mí esto es muy importante, hermanos, porque yo debo de aprender quién es Dios, ¿verdad? No qué hace Dios o qué Dios me da. Él es todopoderoso, pero también Él es soberano. Él puede sanar enfermos, pero también Él puede dejarlos enfermos. Él puede levantar muertos, pero también puede no levantarlos. Y a veces usted y yo creemos que está obligado a hacer lo que yo le digo. No. Darle gloria a Dios en las pruebas es entender quién es Dios en mí. ¿Quién es mi Dios? Muchos están desilusionados del amarillo y el rojo. Otros se desilusionan del blanco, del rojo y el negro, o del azul y el blanco, o del morado y el blanco, o del verde y el blanco, para hablar un poco de política también. Pues ya los otros colores ya no sé ni cuáles son. Por eso nos puede desilusionar muy fácil, ¿sabe qué? Pero el único que no nos desilusiona, el único que no nos desilusiona es Dios. Porque Él sí sabe lo que nosotros tenemos. Le podemos dar gloria a Dios en las pruebas, porque cuando lo hacemos, fortalecemos la paciencia. De esa manera nuestro carácter se fortalece y nuestra esperanza aumenta. Dios en las pruebas me fortalece. La esperanza no nos falla porque Dios dio el Espíritu Santo, quien fue derramado. El amor que fue derramado en nosotros. Experimentamos sufrimientos, sí, pero en esta vida el experimentar sufrimientos es inevitable. Aquello de para de sufrir no existe. No es verdad. No es cierto que Dios tiene que hacer todo lo que usted dice que le pida. Venga a Cristo y nunca más va a tener problemas. Venga a Cristo y Él te va a dar todo. No es verdad. Eso es falso. Venga a Cristo y su familia toda vendrá a Cristo. Es falso. Porque Dios es soberano y Él hace lo que Él dice y lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Cuando experimentamos sufrimiento, podemos darle gloria a Dios. O debemos darle gloria a Dios. Porque las pruebas son nuestros mejores aliados. Una vez un pastor amigo decía, es que yo me preocupo cada vez que pasa unos 15 días y Dios no me pone en ninguna prueba. Yo necesito que Dios me pruebe para saber que Dios está pensando en mí. Para saber que yo estoy todavía en el ojo de Dios. Para saber que Dios está pensando en mí. Bueno, puede ser. Pablo nos anima a confiar en Dios. A través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Porque dice que las pruebas o las tribulaciones producen resistencia, producen carácter y esperanza. Podemos ser mejores hijos de Dios cuando usted y yo veamos las pruebas como lo que son. Amigas, amigos. Son instrumentos de Dios para fortalecernos. Cuando usted y yo cambiemos un poquito la visión o la dinámica de ver las pruebas y en lugar de enojarnos y criticarlas y pegar 4 alaridos, que le podamos dar gloria a Dios. Esto es importante. Ahora, estas pruebas, hermanos, estas pruebas podemos enfrentarlas de 2 formas. En nuestras propias fuerzas. Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice:
desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en el más allá. En el proceso de crecimiento espiritual, nuestras propias fuerzas no logramos alcanzarlas, no logramos vencerlas. Lo que hacemos es enredarnos, porque cuando yo estoy tratando de abrir un huequito para tapar otro, o como decían los abuelos, vestir a un santo para desvestir el otro, o desvestir a un santo para vestir a otro, o salirme de una para caer en otra. Cuando andamos en pruebas económicas y no tengo plata, pero voy a jugar tiempos, o voy a jugar chances, o al contrario, voy a meter un tarjetazo y después voy a ver cómo lo pago. ¿Cierto? Bueno, el proceso espiritual, en nuestro proceso espiritual de crecimiento, las pruebas no las podemos vencer en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo. La prioridad para poder entender las pruebas es la palabra de Dios y no lo que dicen los hombres. Dicen los hombres en un divorcio, en una novia se fue con otro. Un clavo saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo. Es lo que dice la gente. No, hermanos. En los procesos espirituales, la prioridad es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a lo que estoy pasando? ¿Qué dice Dios con respecto a esta prueba? ¿Llegamos a acudir a la palabra para poder resolver la prueba o para entender la prueba? La advertencia de Pablo a Timoteo es que para que se mantenga centrado en la palabra de Dios y no en las cosas que vienen de los hombres. Cuando logramos o queremos hacer las cosas por nuestra voluntad o en nuestras fuerzas, normalmente oímos a papá y a mamá, o al amigo o a la amiga, o al patrón o al jefe, y muchas veces dejamos a un lado la palabra de Dios para poder resolver una prueba, para poder salir adelante. ¿Qué dice Dios con respecto a la prueba? El versículo 7 que leímos de Timoteo dice que deseche las fábulas profanas. Y me hubiera gustado que dijera y las viejas, pero dice y de viejas, porque muchos de estos cuentos y chismes vienen del mundo, para no decir de dónde. Dice Pablo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La palabra ejercitar en el original da pie para la palabra gimnasio que conocemos hoy día. Es como alguien que se está entrenando en un gimnasio, no como aquel que el 1 de enero toma un propósito, va y compra tenis nuevas, compra licra nueva, compra toda la indumentaria, se inscribe en un gimnasio, entra a la primera clase, lo funden porque nunca en su vida ha hecho ejercicio, lo funde y usted lo primero que sale del gimnasio es diciendo: nunca más vuelvo, no sabía que era tan difícil. Bueno, cuando Pablo habla de ejercitarse, no habla de este tipo de gente. Habla de personas que toman el ejercicio como una disciplina personal. Habla de personas que día a día corren media hora, corren o caminan 45 minutos, o van al gimnasio 35 minutos, o tienen en su casa un gimnasio personalizado. Es la persona que tomó como disciplina el ejercicio. Es lo que Pablo está diciendo para nosotros, los hijos de Dios, que debemos de ejercitarnos, dejar a un lado las cosas que son del mundo, dejar a un lado los comentarios y los dichos y las reacciones humanas, para ejercitarnos en la palabra, en el conocimiento de Él, y entender con claridad quién es Él para poder salir adelante en las pruebas. La idea general de Pablo cuando dice ejercita, desecha, evita, la idea general es la idea de sumisión a Dios como un fin principal. Yo evito las palabrerías, yo desecho las cosas que son del mundo. ¿Para qué? Como fin principal,
someterme y sumergirme en Dios. Y vivir como hijo de Dios, sumergido en Dios. Que la gente vea quién soy yo, quién es Dios en mí. Ustedes me han oído decir muchas veces, la gente tiene que ver a Dios en usted. Antes de que lo vean a usted, tienen que ver a Dios. Tienen que reconocer al Dios que vive en usted. Porque ese Dios brilla, porque ese Dios es todopoderoso, porque ese Dios es amor, porque ese Dios es cariñoso, porque cuando usted abraza, sienten el abrazo de Dios, porque cuando usted habla, oyen a Dios hablar, porque cuando lo ven a usted, ven a Dios caminar en usted. Ejercítate para la piedad. Ejercítate. Sométete a Dios. Al contrario, podríamos decir entonces que todo aquello que te aleja de Dios y su santidad, déjalo. Todo aquello que te aleja de Dios y su santidad, déjalo. Ay, hermanos, y eso a veces es difícil. Yo me acuerdo de un hermano que estuvimos ayudando hace unos años atrás y inició un negocio propio. Y yo le dije a él, mira, Dios te va a ayudar a hacer tu propio negocio, es lo que querés, y Dios te va a sacar adelante. Pero hay un requisito de Dios. No te olvides de congregarte en la iglesia los domingos. Es todo lo que Dios te pide. Te van a salir los mejores negocios para los domingos. Las mejores oportunidades van a venir los domingos. Pero usted decide si las toma o no. Está advertido. Está advertido. Y dicho y hecho, las mejores ofertas le llegaron para domingo. Al principio se resistió. ¿Y sabe por qué se resistió al principio? Porque todavía tenía fe. Pero la primera vez que algo falló y se tambaleó, y entonces dijo, no voy a trabajar hasta después de las 2 de la tarde. Y le fue tan bien que la próxima vez que había una prueba parecida, ya no importaba si eran la 1 de la mañana, las 5 de la mañana o las 3 de la tarde. Pruebas para resistir nuestra fe. El Hijo de Dios, termino la idea. La idea general es hablar de la sumisión de Dios. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: sumérgete en Dios como un fin principal. Todo lo que te aleja de Dios y su santidad, déjelo. Y todo aquello que te acerca a Dios, hazlo de manera constante, como quien va al gimnasio a entrenarse como una conducta de disciplina. ¿Sí? Si a usted le dio resultado levantarse a las 4 de la mañana a orar y usted vio los resultados, no lo deje, siga haciéndolo. Ay, es que mi esposito me jala y me entrepierna y lo calientito y yo aquí, déjelo. Ahí verá si se enfría o no se enfría, porque le quita la cobija. Sí, lo que te acerca a Dios, lo que te ayuda para acercarte a Dios, no lo sueltes. Como quien se ejercita, siga haciéndolo, siga practicándolo, porque el Hijo de Dios debe rechazar toda doctrina y práctica que lo aparte de una auténtica sumisión a Dios y una conciencia pura. El Hijo de Dios debe rechazar todo eso. Las pruebas podemos enfrentarlas en nuestras propias fuerzas y rápidamente, o podemos enfrentarlas en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Los tesalonicenses prácticamente eran los primeros hijos de Dios en esa época y región. Fueron los primerizos hijos de Dios. La obra santificadora del Espíritu Santo incluye a todos los hijos de Dios. No es que Él incluya a unos y a otros no. Todos pasamos por pruebas. A veces le dicen a uno: ay, pastor, es que yo lo veo a usted como tan feliz. Y yo, como el chinito, le puedo decir: ¿quiere cambio?
Si quiere, venga aquí, yo me voy donde usted y usted se va para mí. La preservación de los hijos de Dios se debe a que Dios nos ama con un carácter eterno. Desde antes de nacer Dios nos amó. Desde antes de nacer Dios nos amó. Él murió por usted y por mí sin que usted y yo hubiéramos nacido, porque Él te amó. La fe y la santidad deben estar unidas, así como la salvación y la santidad. Salvación y santidad van juntos. Y fe sin santidad, no puedo ver fe sin santidad. Porque cuando yo tengo fe en ese Dios, me alejo de todo lo que me aparta de Dios. No hay necesidad de que me den mucha explicación. Me aparto de todo lo que me aleja de Dios. Dios nos llama por medio del Evangelio y hace efectiva la obra de salvación y la santificación a través del Espíritu Santo, quien vive en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Todas las pruebas, hermanos, las podemos afrontar desde nuestra fuerza o en el Espíritu Santo. Todas las pruebas yo las puedo recibir como amigos para mi crecimiento, o las puedo desechar y me puedo quejar. Déjenme darles esta última frase, después podemos continuar con la otra parte, pero déjenme darles esta última. Perdón, ya me fui muy lejos. Ahí. La mediocridad en los hijos de Dios no radica en vivir obedeciendo a la carne. No radica en seguir haciendo lo que la carne dice. La mediocridad en el Hijo de Dios se da cuando usted deja de luchar para hacer morir las obras de la carne en usted. La carne, el pecado y el mundo siempre van a estar constantes encima suyo. Usted se vuelve hijo de Dios mediocre cuando usted deja de luchar en contra de eso. Es que todos son así. Es que el mundo lo hace así. Es que todos dicen lo mismo. Es que todos hacen lo mismo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender con claridad? Entonces yo podría decir: Tony Blanco, ¿cómo te ves? ¿Como un hijo de Dios mediocre? Que sabes que estás haciendo las cosas, pero ya te venció. Ya no quieres rendirte. Perdón, ya te rendiste y dejaste de luchar. Ahí seremos hijos de Dios mediocres. Yo creo que usted y yo debemos de ser hijos de Dios triunfadores, entendidos sabiendo esto, que las pruebas producen gozo, paciencia. ¿Sí? Podemos ser fortalecidos en las pruebas de Dios, porque las pruebas no las hace Él para hacernos sentir mal, para regañarnos, para tratarnos como hijos desobedientes. Oramos. Señor, gracias por las pruebas. Gracias por las pruebas que tú permites que tengamos. Gracias porque por medio de ellas o podemos sufrir, podemos surgir y crecer, o podemos amargarnos porque no tenemos claridad o no las recibimos con la claridad que deben de ser. Gracias porque nos das la fuerza para poder soportar cualquier prueba que tú nos mandes. Gracias porque en todas ellas, tú nos haces crecer. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar al pastor John y a Timmy para que John nos quiere dar unas palabras. Allá hay un micrófono y allá hay otro. Así es que tu tiempo.
I don't need you. You good. I'll just talk to you. Okay. Yeah. Thank you, Tony, from the message from God's Word. Muchas gracias, Tony, por el mensaje. Well, it's an honor to be back here in Costa Rica. Es un honor estar aquí otra vez en Costa Rica. It's one of my favorite places to come. Es uno de mis lugares favoritos para venir a visitar. And it's always a great privilege for me to worship with you. Y siempre es un privilegio poder alabar a Dios con ustedes. When I visit congregations, Cuando visito las congregaciones, I can tell when the Spirit of God is present se nota el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. because the people of God sing louder than the worship leaders. Porque las iglesias, la iglesia canta más fuerte que los que están aquí alabando a Dios. And that is what I heard this morning. Y eso es lo que escuché hoy en la mañana. So I bring you greetings from Providence Church in North Carolina. Entonces vengo dándoles saludos desde Providence, Carolina del Norte. And today is a great day for you. Y hoy es un buen día para ustedes. You get 2 sermons for the price of 1. Reciben 2 sermones por el precio de uno. I'm just kidding. Estoy jugando. I promise that I will not bring a sermon. Prometo no traer un sermón. But I did ask the Lord specifically Pero sí le pregunté a Dios específicamente to give me just one thought to share with you. que me dé una idea para compartir con ustedes. And this is what I want you to hear. Y eso es lo que me gustaría que reciban. As you pursue spiritual growth, Cuando persiguen el Espíritu Santo, el crecimiento del Espíritu, as you seek to grow in your faith day by day, como buscan crecer día por día, I want to encourage you me gustaría motivarlos to fix your eyes on Jesus. para que siempre fijen su mirada hacia Dios. This is what the author of Hebrews tells us to do. Esto es lo que el autor de Hebreos nos dijo que hiciera. Throughout the book of Hebrews, Durante todo el libro de Hebreos, the author is instructing believers. el autor nos está instruyendo los creyentes, Do not walk away from your faith. no se separen de su fe, Do not fall back from your faith. no se regresen de la fe. And then we get to chapter 12. Y llegamos al capítulo 12. And this is what he says in verses 1 and 2. Y eso es lo que dice en el versículo 1 y 2. Dice, Hebreos 12, 1 y 2, por si quieren verlo. Dice, por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado y asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús y el autor consumidor de la fe, el cual el gozo pues puesto adelante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1, 2. So we want to fix our eyes on Jesus. Entonces queremos fijar nuestra mirada a Jesús. Anybody that tells you the Christian life is easy Cualquier persona que te diga que la vida cristiana es fácil, has not read the Bible. no ha leído la Biblia. Life is hard. La vida cristiana es difícil. There are tests and trials. Hay tribulaciones y hay pruebas. There are obstacles that hinder. Hay obstáculos que nosotros nos bloquean. And sin that is hard to overcome. Y pecados que son muy difíciles de sobrepasar. But the author of Hebrews says Pero el autor de Hebreos that if we're going to run the race well, dice que si nosotros vamos a correr la buena carrera, that we must fix our eyes on Jesus every day. tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús todos los días. Why would he say that? ¿Por qué diría eso? Because we need to see Jesus as the superior treasure. Porque tenemos que ver a Jesús como el tesoro máximo. See, there was once a child. A child? Había un hijo, A young boy that was playing in the kitchen. un niño que estaba jugando en la cocina And his mom was working around. y la mamá estaba trabajando en la cocina también. And when she wasn't watching, Y cuando no estaba viendo, he climbed up on the counter él se subió al mueble and he grabbed a knife. y agarró un cuchillo And he jumped down from the counter y brincó al piso and started to play with the knife. y empezó a jugar con el cuchillo. And he started to run out of the kitchen into the other room. Y empezó a correr fuera de la cocina hacia el otro cuarto.
And his mom saw him, Y la mamá lo vio and she called him by name. y le dijo su nombre, lo llamó por su nombre And she said, "Stop," y le dijo, alto, because she could see the danger. porque ella podía ver el peligro. And she wondered how she would get the knife from her son. Y ella pensaba, ¿cómo voy a agarrar y quitarle el cuchillo? And she saw a piece of candy bar on the counter. Y vio un dulce en el mueble también. And she grabbed the candy. Agarró el dulce She said, "Trade you." y le dijo, te lo cambio. And he brought the knife to her. Y él le llevó el cuchillo y se lo dio. Gave him the candy. Y ella le dio el dulce. You see, the candy was a superior pleasure. ¿Ves? El dulce es un placer máximo. And we will never pursue spiritual growth Y nosotros nunca vamos a buscar nuestro crecimiento espiritual. we will never fight for our faith Nunca vamos a pelear por nuestra fe until we see Jesus as the superior treasure. hasta que veamos a Jesús como el tesoro máximo. So every day when I wake up, Entonces, todos los días cuando me levanto, there's so many things that are in front of me, hay muchas cosas alrededor mío, but I seek to remind myself that Jesus is the treasure. pero yo busco recordarme que Jesús es el tesoro máximo. And I remind myself that he's completely sovereign over everything that happens to me that day. Y me recuerdo que Él es el supremo de todo lo que va a pasar en mi día. Jeremiah tells me there's nothing too hard for him. En Jeremías me dice que no hay nada más difícil, no hay nada difícil para Él. I remind myself that he is infinitely wise. Yo me recuerdo que Él es supremamente sabio. He knows everything that I'm going to do. Él sabe todo lo que voy a hacer. In fact, the Bible says his understanding is beyond what I can fathom. Es más, la Biblia dice que el entendimiento de Él es más de lo que nosotros nos podemos imaginar. And I remind myself that his love is perfect. Y yo me recuerdo que el amor de Él es perfecto. There is no one committed to my good more than Jesus. No hay nadie que está buscando mis beneficios más que Jesús. The psalmist says his steadfast love endures forever. Que el Salmos también dice que el amor de Él es para siempre, So no matter eterno. what you're going through right now, No importa de lo que estés pasando ahorita, I encourage you to fix your eyes on Jesus, te motivo para que puedas fijar la mirada en Jesús, to taste and see that he is good. para que puedas probar y ver que Él es bueno. And he will never leave you nor forsake you. Y Él nunca te va a dejar ni te va a olvidar. Let me pray for you. Vamos a orar. Father God in heaven, Gracias, Dios. we thank you so much for your word Te damos gracias por tu palabra, that reminds us of who you are que nos recuerda de quién eres and what you have done for us through Jesus Christ. y qué es lo que has hecho por medio de Jesucristo. God, I pray for us that you would help us to fix our eyes on Jesus Dios, oro para que nosotros podamos fijar nuestra mirada en Jesucristo, in the midst of everything in our lives. en medio de todo lo que está pasando en nuestra vida. May your spirit open our eyes Que tu Espíritu Santo nos abra los ojos to see the greatness of Christ para que podamos ver la grandeza de Dios and to be reminded daily y que podamos recordar todos los días that it was Christ that loved us so much que fue Jesucristo que nos amó tanto, that he gave up his life to save us que Él murió por salvarnos a nosotros, so that we could have a relationship with you. para que nosotros podamos tener una relación contigo. And even now we know Y aún así, ahorita sabemos that Jesus intercedes on our behalf, prays on our behalf. que Jesús ora por nosotros. And so Father, we praise you this morning Y entonces te damos gracias, Dios. and we thank you for this time together. Y te damos gracias por este tiempo juntos. In Christ's name we pray. En Jesucristo, Amen. amén.